Como lo había anticipado, en esta parte nos acompaña Jochen Kleinschmidt. Él es politólogo e investigador, está desde Alemania. Gracias, Jochen, por atendernos. Bienvenido. Gracias por invitarme. Buenos días. Jochen, vamos a empezar para hacer esto un poco más entendible quizás para el público latino, porque la manera en que celebra las elecciones Alemania es quizás diferente a lo como se hace acá. Entonces, la gente ve que hay un resultado y luego ve que empiezan a comentar que se van a reunir unos partidos con otros, que van a formar una coalición de gobierno. Entonces vamos a empezar por allí, por lo más sencillo para que el público latino nos entienda mejor. ¿Qué es lo que sucede en Alemania? ¿Gana alguien y por qué luego hay reuniones con diversos líderes políticos? Hay reuniones en cantidades casi increíbles. Es un panorama bastante complejo. En realidad, la principal diferencia entre los sistemas electorales de América Latina y el sistema de Alemania es que el sistema de Alemania es un sistema parlamentario, que quiere decir que la cabeza del poder ejecutivo se elige por el Parlamento, no se elige como en toda América Latina, no se elige por una elección separada, popular, pero es el resultado de las negociaciones y al final del voto del Parlamento, del así llamado Bundestag. Muy bien explicado. Ahora, pareciera ser que Merz era el canciller de Alemania, corrijo, y hay aspectos que a nivel de esta, digamos, campaña política marcaron justamente la dinámica de Alemania. Uno de esos es, vamos a empezar por allí, con las relaciones con otros países y en este escenario entra, como en casi todas las noticias de las últimas semanas, el papel de Donald Trump. ¿Qué puede pasar entre esa relación entre Alemania y Estados Unidos? Cuando incluso hubo ayer comentarios ya por parte de Merz, en el cual, pues, si bien dice que no está cerrado, tampoco dijo que estaba muy fácil ese diálogo. En realidad, Merz ha sido siempre un político transatlántico quien dijo que él iba a poder negociar con Donald Trump, que él podría relacionarse con la derecha norteamericana. Después de las conversaciones que tenía con J.D. Vance y con otros miembros de la administración norteamericana en el Congreso de Seguridad de Múnich, Merz cambió enteramente su tono y empezó a hablar de la independencia europea de Estados Unidos en materias de defensa nacional. Eso ha sido un cambio tal vez esperado, pero de todas formas un cambio drástico que no fue enteramente esperado de un partido cuyos miembros, pues algunos miembros de ellos, como por ejemplo el exministro Jens Spahn, dijo que Alemania necesitaría más caracteres del tipo Elon Musk y tenían cierto entusiasmo frente al movimiento MAGA. Todo eso parece haber acabadose en la retórica de Friedrich Merz en estos días. Ha hecho referencia Merz también a la migración, que es un tema que siempre genera interés en Latinoamérica por obvias razones. ¿Cómo crees que se va a manejar este asunto o que se manejaría este asunto en manos de Merz, por ejemplo? En realidad es demasiado temprano para decir. Merz ha hecho una campaña que algunos llamaron, y con razón, en realidad, llamaron a su campaña xenófoba. Y yo como analista estaría de acuerdo con esa descripción. De todas formas, directamente después de saber de los resultados, Merz dejó esa retórica, dijo que básicamente que todo será negociado en las negociaciones de coalición y el SPD, el Partido Socialdemócrata, que es el único socio plausible para el CDU en este momento, tiene un enfoque mucho más abierto, mucho más tolerante hacia la inmigración y entonces se va a negociar este tema entre demás temas sensibles como por ejemplo la política de defensa que tiene cierta importancia debido a la invasión rusa en Ucrania. Es correcto. Justamente en ese tema que ha sido noticia durante estos días, también, o sea, se podría conversar con base en lo que ha asomado, podríamos decir hasta ahora, Merz en torno a este tema.
¿Cómo cree que pudiera pasar o qué pudiera suceder con este tema de Ucrania en un cambio político en Alemania? Y también el asunto económico, porque Alemania es una potencia económica importante para Europa y el mundo, de hecho. Muchos puntos importantes en esa pregunta. Punto por punto, Merz ha sido más enfocado en el apoyo militar a Ucrania. Por ejemplo, ha dicho varias veces en realidad que él entregaría el misil Taurus, que tiene varias propiedades, además un alcance bastante largo para dañar a la maquinaria militar de Rusia, que él entregaría ese misil relativamente pronto, después de una corta consultación con los principales aliados en Europa. Así que uno puede esperar si realmente va a entregar el misil pronto o posiblemente las preparaciones tecnológicas van a durar un poco más. Pero si va a emprender esa transferencia de equipo a Ucrania o si posiblemente el Partido Socialdemócrata, que históricamente ha sido bastante cercano a Rusia en los últimos más que 40 años, si va a lograr impedir esa transferencia de equipo. Eso sería un punto para dar una indicación temprana. El otro punto es que los esfuerzos de defensa necesitan dinero, necesitan de hecho mucho dinero. Entonces hay negociaciones entre varios partidos si habrá un voto para apropiar unos 200.000 millones de euros como deuda extraordinaria y evitando así los reglamentos contra el endeudamiento público que se encuentran en la Constitución alemana. Y eso sería otra indicación sobre cómo van las negociaciones y cómo se van a posicionar diferentes actores, sobre todo el Partido Socialdemócrata como único actor con que Merz podría formar una coalición estable. Es otro indicador que hay que observar. Entonces, la entrega de misiles tipo Taurus y un acuerdo sobre nuevas deudas para gastos de defensa. Te agradezco mucho habernos atendido desde Alemania para entender un poco este panorama político que, como lo mencionábamos al principio, es un tanto diferente o completamente diferente a cómo funciona en Latinoamérica, pero no por eso deja de ser relevante y con incidencias, por supuesto, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos a Klein Smith, este politólogo e investigador desde Alemania, que nos presentó su análisis desde ese país. Por lo pronto, nosotros vamos a despedir esta parte de Noticias Globovisión Internacionales. No se aparte.